Bueno, ante todo, gracias a todos por estar acá en el vivo, por animarse. Bueno, justamente el tema hoy de que queríamos conversar con Carles era el propósito en nuestra vida, ¿no? Lo que, bueno, un poco la conversación que habíamos tenido anteriormente con Carles es que lo que al menos estamos observando es cuán coherentes estamos en nuestro día a día con, digamos, lo que somos y lo que hacemos, ¿no? Con cuál es justamente el propósito por el cual estamos acá hoy en día. Y los dos coincidíamos en que había desconexión de, digamos, como estamos como en automático de, bueno, voy al trabajo, vuelvo, hago esto, voy a buscar a mis hijos, y es como, y a lo largo lo que siempre estamos escuchando nosotros como coaches es justamente eso, ¿no? Como el cansancio que tiene la gente que va cargando como esas mochilas y que estoy cansado, todo como que viene mal, están pesados, ¿no? Mm, Y siempre es ese, el rumrumeo de la gente. mm, ujú, totalmente, totalmente. Y, y en el fondo se entiende, ¿no? Y yo también te puedo compartir mi historia, ¿no? De lo que he vivido, porque, bueno, también me he sentido muy perdido durante gran parte de mi vida y también estaba, ¿no? En esa vorágine de no saber qué hacer con mi vida, ¿no? Yo en aquel momento le llamaba no saber qué hacer con mi vida. Estudié marketing, estudié empresariales, empecé a trabajar en un banco, mi familia estaba feliz ya que, ¿no? Estaba en un lugar ya para toda la vida, ¿no? Como, pues eso, ¿no? Casi la vida solucionada, un horario de estos intensivo, bien pagado, Mm. pero eso que empiezas a, ¿no? A ver la dinámica, a ver que no te sientes bien, yo no me sentía que ese era mi lugar, no me sentía en línea con mis valores y con mi manera de ser y de hacer. Y bueno, jovencito, recién terminado de la universidad, pues no llegué a terminar el año de trabajo que ya me fui, ¿no? Y claro, todo el entorno era como, ¡ah, qué locura! ¿No? ¿Cómo te puedes ir con ese tipo de trabajo y demás? Mm. Pero realmente lo sentía así, era difícil sostener eso porque no iba en línea conmigo. ¿Qué pasó después? Que pensé que, bueno, como había estudiado marketing, que en realidad era marketing lo que a mí me gustaba, y hice ahí como todo el esfuerzo para entrar, pues eso, sin tener experiencia, ¿no? También era difícil como empezar a encontrar un lugar ahí. Pero bueno, tuve la fortuna de encontrar un lugar que, bueno, poco a poco me fui haciendo un hueco, pero también ya cuando pasaban 3 o 4 años ya estaba pues que esto no es lo mío, que realmente no me siento bien, ¿no? A nivel físico también. Eso que decías antes, ¿no? Decir, "Buah, es que te sientes como, ¿no? Como cansado". Yo sentía que me drenaba, ¿no? Que cada día era como, uff, llegaba al final del día, estaba ya deshecho. Sí. Es como, Y perdón que te interrumpa, sí, es como en general en las oficinas solemos escuchar, oh, otra vez lunes y al fin viernes, y es como, ¿por qué los días, no, se miden en base a, mm, es como, ¿qué pasa total, que nos hace ruido? totalmente, totalmente. Y es una locura, porque al final son 5 días en el trabajo, 2 fuera, ¿no? La proporción Sí. es así, y luego las vacaciones también son muy cortas, ¿no? En proporción. Eh, Y yo iba en esa búsqueda, en aquel momento no le llamaba propósito, yo Ujú. era pues eso, ¿qué hacer con mi vida? ¿No? Sí que estaba más vinculado quizás a la profesión, Mm. pero en aquel momento tenía esa búsqueda, ¿no? Y bueno, quería hacer un poco la introducción también, por eso que decías, ¿no? De que hay mucha gente que está en eso Mm. y yo estuve muy, muy peleado, ¿no? Con esa época y sentía, ostras, ¿por qué no decidiste mejor? ¿No? ¿Por qué no elegiste otra carrera? ¿Por qué no tal? Pero ahora desde la distancia también veo que, bueno, que todo tiene un sentido, que al final todos son aprendizajes también, si los haces, ¿no? Si los sabes mirar. Sí. Y en vez de pelearte, ¿no? En vez de pelearte con eso, es estar más en decir, bueno, realmente quiero salir de aquí, qué es lo que estoy aprendiendo aquí, qué es lo que puedo llevarme hacia otro lugar y empezar a abrir como otras posibilidades, ¿no? Claro. Como ver realmente Mm. dónde puedes encajar, Sí. ¿no? En mi caso, por casualidad, pues bueno, yo me fui de España en aquella vez, dejé el trabajo, llevaba ya 5 años ahí, me fui de España porque no sabía qué hacer y era como una solución. Dato importante,
tenía 29 años. Ujú. Yo cada vez que leo cosas siento que ¿no? Vivimos etapas en la vida. Hay gente que lo vive en los 28, 29, 30, 31. Ahí hay una etapa de crisis existencial. Mm. Sea por los astros, sea porque tú ya has estado viviendo un tiempo, ¿no? Y ya te has ido aposentando y de golpe dices, uy, no me veo más tiempo, ¿no? Como haciendo eso. Sí. Y bueno, emprendí ese viaje y por casualidad, ¿no? Entre comillas, apareció el coaching en mi vida. Alguien me habló del coaching. Yo no sabía lo que era, pero me prestaron un libro y a partir de ahí, pues ya me enamoré del coaching, busqué una escuela, la escuela que compartimos, ¿no? Que yo no tenía referencias, Ujú. ni mucho menos, pero como estaba allí experimentándome un poco a ver qué, ¿no? Y me formé como coach ontológico. En las películas supongo que ahí ya al final feliz, ¿no? Yo hubiese trabajado de coach y ya fui feliz y tal, pero en mi caso no fue así. Yo me esperaba una formación como más de sacarme un título, ¿no? Y empezar a trabajar y ya Mm. está. Y fue mucho más profundo, como tú sabes, ¿no? Es un proceso de 9 meses, pues eso, ¿no? Como un embarazo Sí. en el que pues te remueves por dentro, por fuera y por todos lados, ¿no? Yo terminé la formación feliz, pero no me sentía capacitado para emprender mi ser coach, ¿no? Como compartirme como coach. Y bueno, pensé que podía volver otra vez al antiguo trabajo, ver a ver cómo iba desarrollando mi carrera de coach, ¿no? En paralelo y demás. La realidad fue que estuve 6 años más trabajando en esa empresa con otras Ujú. funciones. Gané más responsabilidad y bueno, incluso ganando más dinero, que eso también me hacía dudar, ¿no? Decir, bueno, pero no está tan mal, ¿no? Esas trampas que la vida o que nosotros mismos nos vamos poniendo, ¿no? Ujú. Y hasta que ahora, pues ya en 2019 ya llego a un punto de saturación, suceden cosas en la empresa también, casualmente, ¿no? Me abren un poco la puerta para que ya salga. Y ahí es cuando decido, pues, como desarrollar mi carrera de coach. ¿Qué Ujú. pasa? Que en ese momento yo sentía que era algo más, no era solo coaching, era algo más. Y ahí es donde aparece otra vez por casualidad y mágicamente Sí. un proceso de propósito, que es una escuela que se dedica a formar a coaches específicamente en un proceso de propósito. Ujú. Y hasta el día de hoy que descubro mi propósito y que acompaño a otras personas a que depositen. Bien, 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 bien. Y hoy en día, ¿cómo te sentís con este camino que emprendiste y que por lo que escuché es un poco como que a veces uno se tiene como que perder, no salir como de justamente el formato del 9 a 18 y demás, y como en esas vueltas que da la vida, te encontraste? Hmm. Mm, claro, a mí me sirvió aterrizar, claro, todo mi camino ha sido aventura, ¿no? Irme a ir prueba, error, prueba, error, prueba, error, sin saber qué, ¿no? Ujú. Eh, el, el gran, quiero decir, el gran regalo fue un poco llegar a esta formación que a mí me aterrizó muchos conceptos de propósito, me dio como unas bases, ¿no? de cómo indagar sobre mí, porque ahora lo hablaremos, pero para mí, claro, la palabra propósito incluso a mí me generaba mucha reticencia, ¿no? Y Ujú. tenía como muchas creencias y muchos juicios, ¿no? Sí, Ahora ya la tengo interiorizada, ¿no? Y ahora no la veo distinta. Pero yo sí. sé y eso también lo quiero dejar claro, ¿no? Porque eh, a mí yo del pasado, ¿no? Una charla de propósito quizás le hubiese hecho ruido, ¿no? No le hubiese quizás encajado mucho. Mm. Entonces, iba a ser el momento de ir dando ya como otras definiciones, ¿no? Y para mí el propósito es el para qué estoy aquí, ¿vale? Ujú. Entonces, yo en algún momento buscaba eso, ¿no? ¿Para qué estoy aquí? ¿No? ¿Para qué he nacido a este mundo? ¿No? ¿Qué vengo a traer? ¿Qué vengo a desarrollar? Había una parte Sí. de empleo, de trabajo, ¿no? De la labor, pero había otra también más espiritual, si me permites, ¿no? Es decir,
todo esto tiene que tener un sentido y todo tiene que tener un impacto, ¿no? Mm. Entonces, para mí tener esta formación me aterriza mucho de estos conceptos, ¿no? Y me sirve para acompañar a las otras personas en eso. Y hoy me gustaría también eso, ¿no? Compartir esos conceptos Ujú. para que la gente pueda ir aterrizando un poquito, ¿no? Lo que puede llegar a ser Sí. y de qué manera poderse acercar a ello. Bien, 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 bien. Y también cuando estabas contando un poco el camino que hayas recorrido, Mm, escucho, bueno, lo que decía recién, ¿no? Como que quizás en el mundo que vivimos en general, como que estamos, si quieren decir, educados para producir y no desde lo que realmente sentimos que somos o que se nos da bien, y es que es como que va un poco con lo que decías vos, ¿no? Como en línea con lo que uno es, como que sí, está en trabajo, pero ¿y para qué? Como es claro, esa, digamos, esa pesadez y eso, y lamentablemente estamos como seteados, por decirlo de una manera, así, y también mencionaste un poco, bueno, pero cuando volví, como que volví a lo seguro, entonces fui a ese trabajo, y ahí como juegan los miedos, ¿no? Y ese también, bueno, yo me certifiqué y ya está, entonces ya con esto iba a ser, no sé, millonario, total, me gané la lotería. Entonces, ¿cómo, cómo sería eso? totalmente, totalmente. Eh, es que hemos nacido y crecido en un entorno, en una educación eh, de la revolución industrial, ¿no? Que se dice, pupitres, ¿no? Un maestro que te enseña lo que tienes que aprender y demás. Eh, el propósito desafía justamente eso, ¿no? No es el aprender y el aprender cosas, sino toca como irse más adentro, ¿no? Conectar con quien tú realmente eres, en Ujú. esencia, eso es una palabra que utilizamos en propósito, ¿no? De descubrir cuál es tu esencia, Mm. que es quién eres tú sin el hacer, ¿vale? Esa esencia va vinculada a, la metáfora podría ser de una flor, ¿no? La esencia, el olor ese que da, ¿no? La metáfora podría ser un color también, todos como si emanamos un color, ¿no? Y cuando tú llegas a una sala, de golpe toda la sala se ilumina de ese color, ¿no? Imagina que es el rojo y tú llegas a la sala y todo el mundo, y toda la sala iluminada de rojo. Sí. Claro, el resto de la sala empieza a decir, wow, ¿qué es ese rojo que hay ahí, ¿no? Y para ti, que has estado viviendo toda tu vida en rojo, porque es tu esencia, porque es lo que tú siempre has estado manifestando, te es difícil de comprender, ¿no? Puedes llegar a decir, pero ¿qué es el rojo, no? Claro. Si es para mí, eso es mi día a día, ¿no? Ver todo desde ahí, ¿no? Entonces, volviendo a la educación, eso es algo que no hemos tenido, no se ha tenido en cuenta, más al contrario, ¿no? Se ha intentado homogeneizar a todas las criaturas, ¿no? Todo el mundo que siga y que destaque en una cosa, que no destaque tanto ahí, y el que no acaba de llegar, que suba, ¿no? Y todo el mundo más o menos en la misma línea. Sí. Entonces, eso es un gran reto, Mm. y es un gran reto. Justamente el otro día tenía una sesión con un chico, le decía, vamos a desafiar la manera de aprender, ¿no? Y me decía, oh, ¿qué es eso? ¿Qué quiere decir? Y va un poco por ahí, porque además él es ingeniero y demás, viene de una parte muy técnica, ¿no? Y es como, ¿cómo es eso, no? Porque estamos acostumbrados a, ¿no? A seguir un manual, a seguir ¿no? Todo un texto o aprender de una manera, ¿no? Cuando de golpe desafías todo eso, cambia todo. Desafías la manera de aprender, desafías la manera de Ujú. escucharte. Igual había cosas de ti que no estabas viendo. Y Ujú. ahí cambias como, le cambias ya la mirada, cambias todo, ¿no? Cambias el observador que decimos en coaching. Sí. Cambias la manera de ver el mundo. Ujú. Sí. Y respecto de los miedos que decíamos, ¿no? Que cuando uno va como en pos de su propósito, de como recorrer este camino, que es un proceso, que como dijimos, no es difícil ni es fácil, es algo que es muy profundo, y por eso quizás no todos nos animamos como, bueno, a adentrarnos y a ver qué pasa acá, como el vientre de la ballena que decimos también en la escuela, ¿no? Entonces, cómo surfear, digámosle, la ola de los miedos de no, pero cómo, no sé, me gusta la música y cómo voy a dejar no sé, un trabajo de banquero, de lo que sea, como, no, la típico, te vas a morir de hambre, no, Ya. filosofía, no, lo que sea, ¿no? Como esos miedos que van apareciendo, y cómo dirías vos para ir surfeando esos miedos, cuáles son.
comunes que van apareciendo, ¿no? Que también qué rol cumplen, porque por algo están, no es que por la nada. Ese es el punto más destacable. Tendemos a evitar el miedo, ¿no? Y si es algo que nos da miedo, no, ¿no? Y nosotros como acercamos, porque realmente es el punto importante del proceso de propósito, ¿no? Con desafiar esos miedos. Y esos miedos están ahí, tienen una función, ¿no? Y lo que pasa es que nos incomodan y todo lo que nos incomoda lo queremos sacar de nuestras vidas. Nosotros quiero hacer una distinción, ¿no? Que es importante, y es que si tú ahora no estás manifestando tu propósito, si tú ahora no estás en conexión con tu propósito, no lo tienes consciente, por lo tanto está inconsciente, ¿vale? Y trabajamos con esta paridad, con la mente consciente y con la mente inconsciente. ¿Qué es la mente consciente o la mente racional? Hablamos desde lo que es el ego, ¿vale? El ego es una parte de nuestra psique que tiene muy mala fama, ¿no? Tiene una historia, ¿no? Que todo el mundo es como, ¿no? A tal persona le subió el ego, ¿no? Como que mira qué ego tiene. Pero el ego es una parte, como nosotros lo miramos al menos, es una parte de nuestra psique que en gran medida nos protege. Eso es lo principal, ¿vale? Nos protege tanto físicamente de cualquier, ¿no? Peligro físico que puedas tener, pero a la vez de pertenecer a la comunidad, de que la familia te quiera, de que tu padre y tu madre no te rechacen, ni tu entorno, ¿vale? Y hace más cosas el ego, pero bueno, en ese punto de protección, de pertenecer a la comunidad y demás, el ego va descartando cosas de ti para que no tengas ese conflicto con tu familia, ¿vale? Si tú tienes el don de etc., que confronta mucho a tu familia, porque mira cómo no nos hace pasar vergüenza, apuro, no sé, pues tú a tu hijo, a tu hija le vas a decir que eso no lo hagas, delante de más gente no lo hagas, esto así, no hagas tal cosa, ¿no? Sí. Y tú, como cuando eres pequeño, te prima más el amor de tu padre y de tu madre que no seguir apostando por ese don quizá que tenías, ¿no? Entonces, toda esa información se nos va yendo a nuestra mente inconsciente, ¿vale? Nuestros dones, nuestros talentos, incluso nuestra esencia más pura, nuestro ser más puro. Y es ahí cuando empezamos a generar esos personajes que nos toca, pues, cargar con ellos muchas veces, ¿no? A mí me gusta hablar de los personajes a veces como aquellas armaduras que nos vamos poniendo, ¿no? Sí. Porque la armadura al final pesa, ¿no? Y al final del día sostener esa armadura es muy pesado. Y el trabajo, pues a mí me pasó de estar en el trabajo sosteniendo un personaje. Y era, bueno, hay un Carlas que está en el trabajo que es más serio, ¿no? Como cumpliendo la tarea y demás, no sé qué. Y luego cuando salga, pues ya puedo ser más emocional, ¿no? Quizás más gracioso, o más distendido, ¿no? Sí. Claro, yo en aquel momento no me daba cuenta que lo hacía, ¿no? Era de una manera más inconsciente. Pero eso es algo que yo aprendí de pequeño. Era como, pues hay cosas que son serias, hay cosas que hay que... las cosas serias hay que, pues, tratarlas con seriedad, con cierta... ¿no? Y pues yo me comí ese personaje, me viví ese personaje. Cuando estás en ese personaje, cuando estás instalado en ese personaje, es difícil conectarte con tu propósito, porque estás muy alejado de quién eres tú realmente. Entonces, para mí, y eso es como uno de los tips, ¿no? Que podríamos ya empezar a dar, es importante empezar a revisarse si estás sosteniendo un personaje. Y ojo que es muy retador, porque si el ego ha ido cogiendo, ¿no? Parte de ese tablero de mandos, cuando tú te empieces a cuestionar eso, dirás, no, yo soy así, no, a mí estas cosas son las que a mí me gustan, yo no sé qué, ¿no? Entonces, es como ver de qué manera puedes empezar a tener conversaciones contigo mismo, contigo misma, y ver realmente, yo soy así, y ese soy yo en esencia, así
me estoy mostrando, o he construido un personaje para encajar, para sostener X cosas, ¿no? Sí. Y de ahí de lo que mencionabas recién te quería consultar, porque justamente trajiste el tema de una armadura, ¿no? Y el peso, que es un poco lo que habíamos Sí, mencionado al principio, y también para vernos a nosotros mismos desde la conexión del cuerpo, ¿no? Porque el cuerpo es lo que estamos habitando y es como qué experiencias estás viviendo o justamente qué cargas y cómo está tu cuerpo, ¿no? Como vos decías que estabas en la oficina y te sentías pesado y eso quizás, no sé qué te parece a vos, como para verse a sí mismo de, estoy siempre enfermo, siempre que voy a la oficina, el domingo a la noche me doy cuenta que no sé, me duele la cabeza. sí, ¿Por qué me pasan cosas? claro. La respiración también es algo que yo he ido descubriendo, ¿no? Ujú. Una respiración como muy aquí, ¿no? Sin, como muy entrecortada, muy rápida, ¿no? Con ese estrés, con esa ansiedad. Mm, Eh, tu cuerpo está haciendo un sobreesfuerzo al final, ¿no? Porque estás intentando sostener, pues, quizá un lenguaje que no es el tuyo, mm, estás reteniendo emociones que no estás queriendo mostrar porque en tal entorno no se muestran las emociones y, ¿no? Y hay que hablar de ciertas cosas, pero esto no. mm. Eh, estás sosteniendo tantas cosas que todo eso va a algún lugar, ¿no? Sí. Ya no solo es ese peso, sino el cómo no mostrarte directamente, incluso lo digo al revés, ¿no? Empezar a preguntarte qué señales me está dando el cuerpo, qué mensajes me puede estar dando el cuerpo, ¿no? A mí en el mundo emocional, por ejemplo, yo eh, sentía que era una persona muy emocional, pero no sabía cómo expresar las emociones, no sabía cómo catalogarlas, no sabía cómo compartirlas con mi pareja, con mi familia, con amigos, ¿no? Sí. Y al final, eh, una de las técnicas que a mí me sirvió es como expresarlo desde el cuerpo. No sé lo que es la ira, pero siento que tengo como algo en el cuerpo que me está como, tengo ganas como de pelea, de luchar, de chillar, tal. Bueno, pues quizás eso es un enfado, es ira, es rabia, va por ahí, ¿no? Sí. O tengo un nudo en el estómago, quizá va más relacionado con el miedo, con no quieres expresar tu voz, etc., ¿no? Entonces, Sí. puede ir por los dos lugares, ¿no? Decir, bueno, Sí. es probable que te esté enfermando, que te esté, ¿no? Ujú. O te esté frenando, estás cargando ahí algo, y a la vez intentar escuchar, intentar decir, vale, no sé cómo expresar lo que siento, pero empezar a escuchar lo que estás sintiendo y lo que tu cuerpo está sintiendo. Ujú. Sí. Y también mencionaste recién el tema de los dones, ¿no? Antes mencionaste como el propósito, el para qué, la diferencia como con el sentido, los dones de cada uno. Total, total. Mira, es algo que a mí me reveló mucho y me dio me dio mucha información y me aterrizó eh, como mucho la definición de propósito, ¿no? Al final, nos podemos acercar al propósito desde muchos lugares, ¿no? Pero yo lo siento como hay que tener cierta mirada espiritual en el sentido de algo más grande que nosotros, ¿no? Estamos aquí como para aportar en este sistema, ¿no? En este planeta, ¿no? Que cada uno es una pieza del motor, ¿no? Del engranaje y cada uno tiene su función y tiene su especialidad, ¿no? Yo lo siento desde ahí. Para mí ha sido todo un reto también hablar de lo espiritual, porque he sido una persona como muy racional, ¿no? Y además espiritual lo relacionaba a religión, ¿no? Y ahora ya cada vez lo veo más como un paraguas que está por encima de todo, ¿no? Por encima de la religión y de todo lo que puedas creer, Sí. ¿no? Y ahí pues cada uno se acerca, pues eso, ¿no? Desde el cosmos, desde la energía, como quieras, cada uno que le ponga el nombre que quiera. Mm. Mm, pero traigo esto de lo espiritual porque el propósito en sí es un concepto muy espiritual, ¿no? Lo que pasa es que de alguna manera lo necesitamos traer a tierra y lo necesitamos traer al lenguaje y vuelvo a traer otra vez el concepto del ego, para que el ego lo interprete. Mm. Porque si nosotros nos quedamos con algo muy espiritual, el ego eso no lo va a entender y no va a casar, no va a encajar, ¿no? Mm. Entonces, ¿cómo hacemos para traerlo aquí? Dividimos
el propósito o tenemos como una fórmula de lo que es tu propósito, ¿vale? Y lo que hacemos es encontrar o definir cuál es tu esencia, que ya la hemos definido un poco, ¿no? De lo que sería el ser sin el hacer, más cuál sería tu don, que el don es aquello que tú haces y que muchas veces no te das cuenta ni que lo haces, ¿vale? Y aquí lo quería separar de lo que es un talento, porque a veces el talento pues se puede desarrollar, se puede entrenar, ¿no? Pero el don está como por encima de eso, ¿vale? Y es algo innato y que se te da muy bien y que no te das cuenta muchas veces ni que lo haces, Como ¿vale? realmente, que fluye. Fluye Es algo... totalmente, fluye totalmente. Y a ti te preguntan cuál es tu don y dices, pues no lo sé, no sé. Pero cuando quizás le preguntas a tu grupo de amigos, es como, ostras, que tú cuando llegas al grupo, de golpe el grupo se serena y se queda en paz. O generas actividades, o generas como alegría, o generas tal. O tú, siempre que hay un problema, todo el mundo acude a ti porque en un momento les das 4 pautas y les das, ¿no? Tú no te das cuenta, porque eso lo haces innato, lo haces sin darte cuenta, te viene de ti, te viene directamente, ¿no? Entonces, ese es el segundo elemento importantísimo del propósito, que es el don. Y ahí entra el hacer. Porque si nos quedáramos en el ser, pues también viviríamos, ¿no?, en un mundo, ¿no?, mágico, de, bueno, yo soy un ser, ¿no?, de amor y tal. Y bueno, ¿y eso qué? ¿No? ¿Cómo lo pones al servicio, ¿no? Entonces, se trata de sumar cuál es tu esencia, cuál es tu don, y el tercer es cuál es tu misión, cuál es tu tarea, cuál es el para qué concreto, ¿vale? ¿Cuál es aquel impacto que tú vas a dejar en el mundo? Y normalmente esa misión es algo grande, es algo que nos da vértigo, que nos da decir, wow, en realidad yo puedo llegar a hacer eso, ¿no? Porque siento también que el propósito es como ese faro, ¿no? Como esa guía que nos va llevando un poco hacia donde tenemos que ir. También es verdad, yo sostengo que todos y cada una de las personas tenemos un propósito único. Y eso puede ser un poco retador para muchas personas. Aquí el ego, ¿no?, es el que dice, no, porque yo puedo elegir mi propósito, puedo tener varios propósitos y demás. Para mí, en el fin último, creo que estamos, pues igual que tenemos una huella dactilar, igual que el iris, ¿no? Todo es único y no está repetido. Para mí tiene sentido que estamos, ¿no?, pues como te decía antes, somos una parte de un engranaje, sabemos hacer ciertas cosas de una manera, tenemos una esencia de una manera, y todo eso es lo que conformamos nuestro propósito, ¿no? Desde ahí sí que es verdad que a mí me gusta hacer como la metáfora del cubo de Rubik, en la que tú te vas aproximando a tu propósito y a medida que vas armando una cara, de golpe dices, uy, pero si hay otra. Y vas armando la otra y dices, uy, pero si hay otra, ¿no? Entonces, no son caras muy distintas porque todo va relacionado a tu propósito, pero a medida que vas aprendiendo más acerca de ti y de tu propósito, le vas dando forma, ¿no? Y te vas dando cuenta de qué es. Entonces, por eso siento que no es algo que vaya cambiando, sino que es algo muy, pues bueno, muy definido y muy, pues en relación con lo que tú eres, pero a la vez es muy difícil que de una primera aproximación tú ya desveles todo ese propósito, ¿no? Ya solo por naturaleza yo creo que es normal que te lo vayan dando como de a poco, ¿no? Que poco a poco vayas entrando en eso y vayas viendo, decir, wow, sí, ahora voy viendo, ¿no? Y me voy descubriendo y estoy más alineado en eso, ¿no? Sí. También es verdad que entramos como en una época, ¿no? En un momento de la humanidad en lo que es probable que desafiemos la manera de aprender también, ¿no? Igual las nuevas generaciones se ahorran todos estos años de haber estado, ¿no?, alejándote de tu esencia y de tus dones y quizá, ojalá, ¿no?, las nuevas generaciones tengan como más a mano ese don,
esa esencia ujú, y no tengas que, ¿no? Tardar más o dedicar tanto tiempo a encontrar su propósito y puedan ya descubrirlo más desde ujú, más temprana edad, ¿no? sí, Yo lo que ahora siento es eso, que nos tenemos que desaprender, ¿no? Como decía mm, antes, para llegar poco a poco, porque te tienes que ir sacando capas y personajes sí, y miedos para ir llegando poco a poco a eso, a tu a realmente tu propósito. sí. Y las personas que llegan a consulta, los coaches, ¿no? Eh, Mm. ¿Cómo, te pregunto, cómo ves la transformación para comentar un poco cómo es el proceso en sí? E inclusive, bueno, los padres, ¿no? Que muchas veces justamente también son quienes tienen que educar, padre, madre, y como que se complica porque justamente como que no se conocen ni a sí mismos ni saben por qué están haciendo lo que hacen, es porque como piloto automático y es Ya. como todo el tiempo viendo como en un choque interno como importante. Mm. Casi todo el mundo coincide en... Yo mayoritariamente acompaño a personas mayores de 35 años y esto tiene un porqué, volviendo al ego, ¿no? Hasta los primeros años de nuestra vida, o sea, hay un momento en nuestra vida que se empieza a desarrollar el ego y hasta los 30, 35 años forma parte de nuestra vida, pues es esa parte de nosotros que nos implica, o sea, que nos da esa fuerza para actuar, para tirar adelante y demás, ¿no? A partir de los 35 y 35, 40, 45 son edades en las que ese ego empieza ya como a bajar un poco su potencial, ¿no? Su fuerza, y empezamos a cuestionarnos, ¿no? A hacernos esas grandes preguntas, ¿no? ¿Para qué? ¿No? ¿Qué sentido tiene todo esto? Empiezas a mirar adelante, aún te quedan muchos años para jubilarte o para, ¿no? o para estar en un empleo, y ahí te empiezan a venir como esos cuestionamientos. Y la mayoría de las personas que se acercan a mí, pues tienen un trabajo estable, tienen un trabajo que aparentemente les gusta, que es que me dicen, Carlas, es que en realidad me gusta mi trabajo, pero es que yo creo que la frase es esa, es busco algo más. Siento que hay algo más, ¿vale? Y es muy difícil de explicar eso, ¿no? Porque el algo más es el que quiere decir eso, ¿no? Entonces, todas las personas que llegan al proceso es como, bueno, busco algo más, me hace sentido lo que explicas, no sé bien a lo que vengo, porque realmente es difícil explicar lo que se vive en el proceso. Y cuando terminan, bueno, dicen justamente eso, ¿no? ¡Wow! Como no me imaginaba que era algo por ahí, pero en ningún momento me imaginaba que iba a llegar tan profundo, ¿no? Ujú, Y que conocer tanto de mí y mm, que iba a conectar tanto con una parte tan interna de mí, bien. ¿no? Ujú, sí. ¿Y algún mito así que te gustaría desmitificar que ¡Wow! ande por ahí? Muchos, ¿no? Si quieres mitos, busca en YouTube Descubrir propósito y tienes unos cuantos, sí. Ostras, a, a mí eso ¿qué palabra pondría? Me frustró mucho, ¿no? Porque yo en aquel momento de búsqueda, de estar perdido y demás, bueno, pues empiezas a buscar información, ¿no? Y empiezas pues eso, ¿no? Canales de YouTube, blogs, lo que sea. Y eso, ¿no? Descubre tu propósito en 5 minutos. Hazte estas 3 preguntas y descubrirás tu propósito. ¿Cómo es la otra? Sí, aquello que te gustaba hacer de pequeño, ¿no? O de pequeña, y eso es tu propósito, alguna cosa así. Eh, bueno, no lo comparto para nada, no lo comparto para nada. Esto no sé dónde nace, ¿no? Pero se se genera ahí toda una... Además, como no, se va replicando, ¿no? Todo el mundo va siguiendo ese patrón. Para mí, el propósito es algo mucho más profundo, ¿no? Sí que es verdad que hay personas, o te lo pongo al revés, la metodología que utilizamos lo que busca es conectar con esa parte inconsciente, justamente, que te decía antes, ¿no? Que es la que conoce tu propósito. Para conectar con esa parte inconsciente, eh, el inconsciente toda aquella información que está puesta, pues igual que los sueños, ¿no? Es información abstracta, sin sentido, atemporal, ¿no?
y para, digamos, extraer toda esa información necesitamos como un traductor o una traductora, ¿no? Nosotros, ese traductor o traductora le llamamos conectar con una fuente de confianza, ¿vale? Y cada persona, según tus creencias, según tu desarrollo personal y espiritual, le pone un nombre o descubres cuál sería el nombre, ¿no? Puede ser desde la intuición o mi yo superior o mi corazón, ¿no? Tipo, me conecto con esa parte de mí. Como hay personas que conectan con la naturaleza, con el cosmos o con lo que le quieras decir, ¿no? Para mí eso es el gran potencial que tiene este proceso que es el que yo transmito y el que yo hago con mis coaches, ¿no? Es muy retador, no es para todo el mundo, porque es muy retador, ¿no? Y Sí. como, wow, ¿no? Esto como, ¿no? Una fuente como es, ¿no? Pero a la vez es la información más directa que podemos tener acerca de nuestro propósito. Para las personas que eso les es muy retador, sí que hay algunas preguntas que te pueden, ¿no? Como empezar a cuestionar cosas y que te pueden empezar a traer información de ti, te puedes ir acercando, ¿no? Y hay personas que con eso pues ya les sirven, ¿no? Y más o menos generan un propósito, generan una frase que les sirve y con eso ya está. Pero para mí se queda muy corto, se queda muy lejos. Se queda muy lejos si realmente sientes un llamado a encontrar tu propósito. Y realmente es eso, es un llamado, es algo que te late, ¿no? Hay una vocecita dentro de ti que te dice, eso, es algo más. Si no has sentido esto, es muy retador abrirte a depende de qué caminos porque vas a encontrar mucha reticencia, ¿no? Sí, 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 sí. Y otra consulta que te quería hacer es, viste que hoy en día es todo como suelta tus miedos, rompe barreras, como que enfrenta con tu oscuridad también. Mm. Yo te quería preguntar qué opinas al respecto de eso y también qué pasa cuando las personas en realidad tienen quizás más miedo como a su propia luz, ¿no? Justamente como se pone el foco acá y es, uy, me encontré y ahora qué hago con esto. Total, total. Eh, Mira, para mí todo en la vida, ¿no? Igual que todo en nuestro cuerpo tiene una utilidad y tiene un sentido, para mí todo tiene un aprendizaje, ¿no? Y mi mirada es intentar descubrir qué hay detrás de esos miedos, ¿vale? Si volvemos a la metáfora, bueno, a la definición o a la distinción del ego, eh, nosotros utilizamos como la imagen del iceberg, del iceberg, ¿no? En el que pues, la parte de arriba es nuestra mente consciente y la parte de abajo es nuestro inconsciente. La parte de arriba es nuestra mente consciente, digamos que es nuestro ego. Y el ego, para poder separar este inconsciente, que no suba, ¿no? Que no salga a la flote, traza una línea, ¿no? Traza una barrera, pone ahí una puerta o varias puertas, que son los miedos. Para nosotros esos son los miedos, para que toda esa información no pueda salir. Entonces, detrás de cada miedo hay una información inconsciente que está queriendo salir. Entonces, es muy bonito ir descubriendo que ese miedo te está protegiendo de algo. En el fondo, es súper útil. Y por eso te digo que todo tiene una utilidad. Ese miedo lo ha creado tu ego en algún momento de tu vida. Ponle que a los 7, a los 8, a los 10 años, donde tú no tenías la habilidad ni la fuerza para gestionar eso, y te genera ese miedo para que tú puedas seguir en tu vida, para que tú puedas trascender, para que puedas relacionarte con las demás personas. Claro, ya somos adultos, ¿no? Ya tenemos pues ciertas herramientas, pues eso ya lo podemos gestionar, ¿no? Es como la metáfora aquella del elefante que lo atan con la cadenita aquella pequeñita en una madera súper pequeña y claro, lo intentó una vez, lo intentó dos, cuando lo intentó 50 veces dijo, no puedo. Y el elefante pesa toneladas, pero claro, cuando lo intentó era pequeñito, ¿no? Pues a mí me sirve mucho esa metáfora, ¿no? Nos queda ese miedo que se generó en algún momento de la historia, en la que no eras capaz de desarrollarlo, pero ahora ya sí.
ahora ya puedes como mirarle a ese miedo. Y además es como una fuente de información súper súper amplia, porque puedes descubrir en qué momento nació ese miedo, ¿no? De qué Ujú. te está protegiendo, para qué, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? No me gusta utilizar nunca el por qué, ¿no? Y en los coaches, esa es una palabra que es un poco, ¿no?, prohibida. El por qué yo siento que te busca, ¿no? Te lleva a una justificación. El para qué te abre más posibilidades, ¿no? Te abre puertas, te abre posibilidades para ver cómo puedes avanzar. Entonces, ¿para qué está eso en tu vida? ¿No? ¿Te ha servido? Sí, te ha servido. Incluso puedes hacer un ritual honrando lo que te ha servido durante toda tu vida y decir, vale, ya no más. O sea, ya no necesito esa protección, ya no necesito ese personaje, ya no necesito ese miedo, porque estoy en otra dinámica Ujú. totalmente. Sí, sí, sí. Sí. Y al final de los procesos de acompañamiento que vos haces, ¿cómo ves justamente a las personas, ¿no? En esa coherencia que hablábamos antes, que es como, al principio cuando llegan es como, hay cargas, estoy cansado, máscaras, no entiendo qué me pasa, ni ven como un cortocircuito, y después al final la coherencia entre el ser y el hacer. Que, ujú, Es que para mí encontrar tu propósito es lo más parecido a vivir en paz. ujú, Pues es conectar con esa paz, con decir, vale, es que ya sé quién soy, ya sé para qué estoy aquí. ujú, Y ojo, y quiero añadir esto también, otro de los mitos es descubre tu propósito y serás rico, multimillonario, ¿no? Ya no trabajarás en tu vida porque no. Eh, Tú puedes descubrir tu propósito y seguir en tu trabajo perfectamente. Porque ujú, cuando te descubres quién eres, el para qué, puedes sentir que igual, bueno, estoy aportando de cierta manera, puedo cambiar mi mirada también. Quizá los fines de semana me involucro más con un proyecto que está más en lo que yo soy, ujú. pero, pero no tiene por qué ser un cambio de vida, rompo con todo y demás, ¿no? O igual lo que has aprendido por un lado, más lo que has descubierto tu propósito, puedes crear un proyecto a la par, ¿no? O puedes hacerlo. Hay 20.000 posibilidades. Ujú. Mm, claro, todas las personas salen muy removidas, ¿no? Desde este proceso es como hay que asentar, hay que como ir asimilando todo lo que se ha descubierto de uno y ir viendo todo eso cómo se va a ir poniendo en práctica, ¿no? Mm. Pero lo que todo el mundo coincide es como esa paz, ¿no? Como el decir, vale, ya está, ¿no? Ya puedo... Es que yo me sentí en eso también, ¿no? En una búsqueda constante, Mm. el estar totalmente en búsqueda, en búsqueda, en Mm. búsqueda, en búsqueda, eso es agotador, Sí. ¿no? Entonces, el encontrar ese lugar, ¿no? Y el saber que Mm. ya estás ahí, que no quiere decir que ya al día siguiente ya empiezas a manifestarlo, ¿no? Y por eso mi proyecto se llama Vive en Propósito y es algo que a mí me hizo mucho sentido cuando me formé como coach de propósito, que es que cuando tú estás ya terminando el proceso, se te abren dos caminos, ¿no? Vivir del propósito, que pues hay personas que dicen, ostras, sí, es que mi propósito, yo lo puedo monetizar, puedo crear un proyecto, etc., etc., o lo que a mí más me encaja, que es vivir en propósito, que es vivir conectado con tu propósito día a día. O sea, tu propósito es ya, es cuando sales a la calle, cuando vas a comprar la fruta, cuando vas al colegio a recoger a tus criaturas, lo que sea, ¿no? Porque tú estás, eso, centrado en quién tú eres, centrado en el para qué, ¿no? Sabes tus dones y demás, ¿no? Y ahí estás completamente manifestando. Ujú. Bien. Y te hacer una preguntita más antes de que se nos vaya la hora. Les avisamos que si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, bienvenido sea. Eh, pero justamente, ¿no? Cuando uno termina el proceso y como se descubre a sí mismo que puede vivir desde ese otro lugar, que bueno, justo mencionás que era el tema de la paz, me surge como la pregunta, ¿cómo vive esa persona, por ejemplo, en cuanto a la confianza y en cuanto a la seguridad de yo soy esto y es como justamente de la paz y la confianza, ¿no? Me viene como, no sé por qué, confianza, como... Totalmente. Ese es como la gran joya, ¿no? El gran encuentro de descubrirte a ti mismo, a ti misma, y decir, bueno, es que yo soy esto, no hay más, no, ni más ni menos, ¿no?
Entonces, si tú quieres afrontar un proceso de selección para una empresa y demás, es que yo soy esto y tienes muy claro quién eres y si te contratan es porque realmente te quieren desde ahí, ¿no? No vas a generar un personaje que lo vas a tener que sostener. Entonces, se te abren otras posibilidades. La gente te ve desde ahí, porque dice, ostras, ¿cómo puede ser que no encuentro, ¿no? Como amistades que sean más parecidas a mí o grupos o pareja y demás? Bueno, es que si no te estás mostrando tal y como tú eres, ¿a quién vas a traer, ¿no? ¿Con quién te Claro. vas a relacionar? No te estás mostrando, es difícil, ¿no? Entonces, yo lo asimilo como un periodo de fluidez, ¿no? Como un estado de fluidez, de empezar a ver la vida ya desde otro lugar, empezar a conectar más con esas señales que van viniendo, con aquello que va pasando, con aquello que vas viendo, decir, ostras, igual es por aquí, igual es por allá, ¿no? Se te despiertan los sentidos, ¿no? De alguna manera te pones más en línea de lo que ocurre delante tuyo y empiezas a atar un poco cabos y decir, vale, esto es para mí, esto lo cojo, esto no es para mí, esto lo suelto, ¿no? Tienes como esa más capacidad de decisión y justamente eso, ¿no? Es decir, si cae en mis manos un proyecto que no está alineado con mi esencia ni con mi don o no puedo aportar desde mi don, no tengo que pensar más. Da igual el dinero, da igual el lugar, da igual tal, ¿no? Esto no va conmigo. Momentáneamente necesitas porque necesitas el sueldo y demás. Lo coges sabiendo que eso es momentáneo, ¿no? Pero si realmente estás en posibilidad de elegir sin ninguna reticencia, es decir, solo voy a elegir lo que realmente, pues eso, ¿no? Conecta conmigo, con mi alma, con mi don, con mi esencia, con quien yo soy, es más sencillo, ¿no? Si además puede conectar con mi para qué, con lo que quiero yo aportar al mundo, con eso, ¿no? Esa misión más grande, pues mucho mejor, ¿no? Mucho más fácil. Incluso si quieres buscar, pues ya sabes dónde enfocarte, ¿no? Busco proyectos que hagan esta cosa, esta cosa. Sí. Inclusive eso, ¿no? Como en el día a día salís diferente y hasta siento como que hay como otro nivel de tolerancia frente a la frustración, que hoy en día es como un gran dilema a nivel mundial, ¿no? Que no hay tolerancia en la frustración, como que esa emoción es algo que no... Sí, a ver, no estamos en un monasterio budista, ¿no? Meditando todos los días, entonces pasan cosas, ¿no? Bueno, y cada día hay pues cientos de emociones que nos traspasan, ¿no? Y hay días que dices, ostras, pues no, esto, ¿no? Me he desalineado totalmente de mí, ¿no? No sabía afrontar eso, no es que llegues a un estado de nirvana en el que todo fluye, no. Pero sí que es verdad que cuando ves que algo no fluye, dices, ojo, igual me estoy alejando de mí, ¿no? O igual me estoy yendo, ¿no? O que me estoy quizás enrolando en cosas que no van conmigo, o me estoy desgastando en grupos de personas que no van conmigo, o en proyectos que no van conmigo, ¿no? Como puedes tener más señales, ¿no? Bien, bien. ¿Algo más que te gustaría compartirnos antes de... o alguna pregunta que tenga alguno de los participantes, bienvenida sea? Sí, si hay alguna pregunta, hemos hablado así un poco por encima, pero creo que no he hecho la distinción clara y también es algo que se habla mucho en redes, ¿no? Y se confunde el concepto. Y es que no es lo mismo el sentido que el propósito, ¿vale? No es lo mismo hablar de tu sentido de vida que del propósito. Como decía antes, para mí el propósito es único, es una cosa como que es el para qué que está diseñado para ti. Y otra cosa es tu sentido, que eso es lo que yo siento que va cambiando durante tu vida, se va adaptando a quien tú eres, ¿no? Y es aquello que va evolucionando, ¿vale? Alguien me decía hace poco, ¿no? Mi propósito de vida es ser madre. Cuidado cuando hacemos esas afirmaciones, ¿vale? Porque si tu propósito de vida, si tú estás solo para aquí, para ser madre, es probable que cuando tu hijo o tu hija sea mayor y ya no quiera saber nada de ti, ¿qué vas a hacer con tu vida, ¿no? O sea, se rompe ya ese propósito. Entonces es mejor afrontarlo desde el sentido, ¿no? Pues mira, ahora mi sentido es ser padre, es ser madre.
y esto dura unos años. Y luego ahora mi sentido es, pues, criar a mis criaturas o estar con mi papá o mi mamá que son mayores. No sé, puede variar durante a lo largo de tu vida, Mm, ¿no? Entonces, para mí el sentido es aquello que está más conectado con el presente, ¿vale? bien. Y el propósito te lleva un poquito más al futuro. Ujú. Ok. Y sentido y propósito a veces pueden ir de la mano o a veces pueden estar separados, ¿vale? Bien. Y aquí recomendaría un libro que es conocido por todo el mundo, yo creo, por si alguien no lo conoce, es El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, que, bueno, es una historia muy potente, ¿no? De un preso en los campos de exterminio nazis. Pero, claro, dentro de la crudeza fue como un documento histórico, ¿no? De que alguien nos pueda revelar desde ahí dentro, ¿no? Y desde su mirada Ujú. aquello que pasaba, ¿no? Y él lo que dice, y ese es como el resumen que hago, es todas aquellas personas que tenían un sentido, ¿no? Ahí fuera, y hay Mm, gente que decía, no, es que tengo un huerto que quiero seguir cultivando. Tengo a mi hermana que sé que está en no sé qué país, que se ha podido escapar y tengo muchas ganas de verla, ¿no? Pues eso es un sentido, es un sentido que puede ser momentáneo y que te sirve para avanzar en ujú. tu vida, pero no es tu propósito grande, ¿no? Mayor para el que estás aquí. Bien. Entonces, es como la reflexión. Ujú. Ok, y acá veo que Yosu preguntó, ¿cuál es vuestro propósito? Ah, No sé si quieres. claro. Hablamos de propósito y no compartimos nuestro propósito, ¿no? Para mí, mi propósito es resolver la falta de sentido y propósito, justamente. Resolver la falta de sentido y propósito en el mundo. Ujú. Eh, Eso es como mi tarea, esa más grandota y es lo que a mí me mueve, ¿no? Ese es algo que siento que justamente es muy grandote, que es difícil de conseguir, ¿no? Porque cuando te proyectas ahí dices, wow. Pero eso lo puedes traer ¿no? más en pequeño y pues bueno, estoy acompañando a otras personas con el proceso de propósito, a que descubran su propósito. La semana que viene voy a la Universidad de Barcelona, dentro de un posgrado hago 2 clases de propósito bueno, para hablar de todo esto que estamos hablando, ¿no? Para ir dando a conocer, ¿no? Lo que es sentido, lo que es propósito. Mm, Entonces, lo que decía antes, ¿no? Todo aquello que cae en mis manos, pues si está relacionado con esto, lo cojo. ujú. Si no está relacionado con eso, pues es más difícil que lo coja, Bien, ¿no? Tú me invitas a una charla a hablar de propósito, pues está totalmente relacionada conmigo. súper, súper, súper. Bueno, y el mío justamente ayudar desde mi ser coach a conectarse con las emociones y especialmente a temprana edad que, con lo que hablamos al principio, como no nos han educado en el sistema educativo que vivimos a nivel mundial de conectarnos y que los hombres pueden llorar y que está bien sentir bronca y que toda la emoción tiene un sentido y justamente tiene un para qué, ¿no? Mm, Poder colaborar en el mundo desde ese lugar es lo que es mi propósito, es lo que me hace bien, lo que me hace feliz. qué bueno, qué bueno. Y fíjate que esto a veces nos conecta con aquello que hemos necesitado nosotros, ¿no? En nuestra vida, ¿no? Aquello que hemos visto que nos ha faltado, ¿no? Y que no hemos sabido. Y tiene sentido justamente porque nos hacemos expertos y expertas en eso, ¿no? Porque Sí, toda nuestra vida hemos estado batallando para responder ciertas preguntas, ¿no? sí, Y nos hemos formado como el que más, ¿no? Entonces ahí, esa es nuestra conexión. sí. Justamente conectado con un poco mi historia de vida, así que va Claro, por ahí. Va, claro, claro. Tiene todo sentido. sí, 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 sí. Qué bueno, qué bueno. Quedan 2 minutitos más, así que no sé si alguien más querrá una pregunta, porque si no se nos va a cortar el live y Estupendo, no sé. estupendo. Oye, Ujú. gracias a todas las personas que han participado Sí, por estar ahí. Hay corazones por ahí, han ido mandando corazones, los he ujú, ido viendo. Alguien sí, sabios, no sé si sabios, pero bueno, sí que eh, el concepto sabio no me gusta, sabiduría sí, ¿no? Conectar con la sabiduría más que con la inteligencia, porque a veces la inteligencia es como algo muy mental, ¿no? mm, Y dentro de cada una de las personas yo creo que hay una sabiduría ahí que tenemos que conectar con mm, eso, ¿no? El cuerpo sabe, ¿no? Hay una parte de nosotros que sabe, entonces es mm, conectar con eso, bien. totalmente. Sí, 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 sí. Bueno, creo que nada más estaría para decir. Estupendo. También agradecerles
a todos, agradecerte a vos, Carles. Muy interesante, me sentí muy cómoda en Gracias. nuestra charla Qué bueno. y a seguir buscando el propósito de nuestra vida para que cada vez seamos más, ¿no? Ojalá, Colaborando como un puzzle grande que somos ojalá, todos. ojalá que cada uno, ¿no? ¿no? Cumpla su ¿Mm? cometido, su función, ¿no? Que enrole su pieza que tiene que cumplir, su engranaje. Y Mm. nada, cualquier persona, si me quieren escribir, si tienen dudas o consultas, si me quieren escribir por privado, yo encantado. Ujú. Incluso hago sesiones de valoración gratuita, pues si alguien siente que le puede encajar y ya está. Perfecto. Muchas gracias, ¿vale? Estamos en contacto. Gracias a Beso todos. fuerte. Ujú. Un beso a Chao. todos. Y ahora les dejamos los datos igualmente acá al término del video para que cualquier consulta nos escriban. Estupendo, estupendo. Dale. Bueno, gracias. Chao, Adiós. gracias. Adiós, que estés bien. Gracias, Dios.